En la segunda entrega de la aclamada saga Silent Hill, controlamos y vemos desde la perspectiva a James Sunderland, un tipo que se vio en la difícil decisión de acabar con la vida de su esposa, y por la enorme culpa que siente, se engaña a sí mismo haciéndose pensar que ella murió por su enfermedad hace 3 años. En este videojuego veremos a muchas criaturas, otras más grotescas que otras, pero aquí todo se conecta gracias a la mente de James, porque aquí, el pueblo te hace ver lo que tú quieres reprimir, así que acompáñame en este viaje dentro de la mente de nuestro protagonista para desentrañar los oscuros significados de las criaturas que encontramos en Silent Hill 2, empecemos. La primera criatura que vemos en nuestra aventura es el Line Figure. Esta criatura posee unas piernas femeninas y lleva lo que parecen ser tacones en donde van sus pies, no cuenta con ningún tipo de brazos y en la parte del torso parece ser una bolsa para cadáveres. Su falta de brazos podría representar el confinamiento al que estaba sujeta Mary gracias a su enfermedad y también a que James sabía que ella tarde o temprano moriría sin poder hacer algo al respecto, teniendo que ser testigo del cómo su ser más amado moría lentamente. Su ataque de vómito podría tomarse como representación del abuso verbal de Mary hacia James, porque siempre que éste la visitaba era recibido por gritos e insultos. En propias palabras de Masahiro Ito, el Line Figure representa a Mary retorciéndose en su cama y como dato curioso, el diseño fue inspirado en un compañero de trabajo que siempre llevaba una sudadera con la capucha puesta y las manos siempre en los bolsillos. La siguiente criatura es el manequín, una criatura compuesta por 2 pares de piernas femeninas, sin presencia de otra parte del cuerpo, como un torso o cabeza. Este enemigo representa los deseos sexuales de James, que no pudo continuar con eso debido a la enfermedad de Mary. También son enemigos que, como su nombre lo dice, actúan como auténticos maniquíes, quedando completamente paralizados y principalmente escondidos, en ocasiones contorsionando todo su cuerpo para entrar en espacios difíciles de alcanzar, pero se vuelven hostiles al sentir la presencia de James, saliendo de su escondite para atacar. Nos topamos con el jefe y antagonista más conectado con James, Pyramid Head. Este enemigo es la propia culpa de James materializada, es una especie de verdugo ya que James siente que merece ser castigado por el horrible acto que cometió contra su esposa, asesinarla. El diseño de este personaje habla mucho de diferentes aspectos de James, como su casco en forma piramidal, que lo obliga a siempre ver hacia abajo como muestra de la vergüenza y arrepentimiento que siente James durante la historia. También su arma, que es una hoja de tijera gigante, puede representar el cómo James carga siempre con la culpa y demás pensamientos pesados, o que al igual que Pyramid Head, James también carga esta arma, pero siendo la otra parte de la tijera. Este personaje atormentará y perseguirá a James en diferentes partes del juego, por ejemplo, en el hospital atravesando a María por la espalda frente a James, y la única forma de detenerlo es que James acepte la verdad, que él mismo acabó con Mary horas antes de llegar al pueblo de Silent Hill. Este es quizá de los enemigos más recordados de la saga, y tal vez de los más simbólicos, las Bubule Nurse. Este enemigo tiene la fisiología de una mujer normal, a excepción de su cabeza, que está dentro de lo que parece ser un cúmulo de líquido o sustancia corporal, siendo una representación de la enfermedad que tenía Mary y el cómo esta le provocaba úlceras en diferentes partes de su cuerpo. Este enemigo lleva un traje de enfermera pero ajustado y algo provocativo, representando, al igual que el manequín, los deseos reprimidos de James. También mueven su cabeza de una forma errática, como si fueran una persona siendo asfixiada tratando de encontrar una entrada de oxígeno, lo mismo que pasó con Mary, siendo asfixiada con una almohada por James. Aquí nos encontramos con otro jefe, Flesh Lips. Este enemigo se ve como una bolsa o costal encerrado en una jaula de metal oxidada. De la parte superior sobresale una mano que le permite moverse por el escenario y hacer ataques desde las alturas, y en la parte inferior cuenta con 2 pies que usa para agarrar a James y con una boca en medio del par de pies. Este enemigo es el abuso verbal de Mary a James materializado, pero también puede representar a si en verdad James amaba a Mary o si la quería para complacer sus fantasías, aunque
aunque es mucho más aceptada la primera opción, recordemos lo que hace el pueblo de Silent Hill, revela tus más oscuros secretos y con una persona tan retorcida mentalmente se podría llegar a percibir de esta manera y más, sabiendo que la mayoría de enemigos tienen que ver con temas de deseos reprimidos. El siguiente enemigo en nuestra travesía es el mandarín, un enemigo que cuenta con unos brazos largos, piernas largas y una cabeza que solo cuenta con una boca, de donde emerge una larguísima lengua que usa como látigo para atacarnos. Este enemigo no cuenta con manos, pero sí con lo que parecen ser bocas, con las que se cuelgan del techo o rejillas. Estos podrían representar la angustia de James, porque al inicio los encontramos en la zona del laberinto, donde solo nos podrán atacar con su lengua, pero al llegar al Hotel Lakeview, ya se presentarán frente a nosotros al estar muy cerca de ver la verdad con nuestros propios ojos. También cuentan con lo que parece ser una camisa de fuerza, lo que puede llegar a representar el cómo James cae poco a poco más en la locura, y su falta de manos también podría representar el cómo Mary trató de detener a James sin lograrlo y muriendo. También esto representa el cómo James se siente atrapado en la angustia y dolor. Cabe recalcar que la mayoría de sus apariciones son en zonas oscuras, lo que refuerza la idea de que son los pensamientos más oscuros y retorcidos que James ha tratado de ocultar mintiéndose a sí mismo. Aquí estamos en terreno peligroso, el abstracta 10 de los enemigos con el simbolismo más retorcido del juego entero, ya que como vemos en su diseño, se ven a dos personas cubiertas por una manta sobre una cama, esto representando muy claramente el abuso padre y hermano de Ángela Orozco hacia ella. En su combate tendremos que escapar de él en secciones de persecución, al igual que Ángela trataba de huir de su padre y hermano en su casa. También en diferentes secciones veremos maquinaria pesada entrando y saliendo de orificios, esto también representando el abuso. Aunque este enemigo esté demasiado relacionado con Ángela, también tiene una que otra conexión con James, representando su impotencia y culpa, escapando de ellos al igual que Ángela y se ve obligado a batallar contra él como si fuera una batalla interna contra sus emociones y sentimientos. También en diferentes partes habrán televisores que reproducirán audios del abuso verbal del padre de Ángela hacia ella. También nos podremos esconder en pequeños armarios al igual que Ángela se escondía para tratar de huir. Dentro de estos podremos ver un osito de peluche y una foto de Ángela con su familia, cortada simbolizando que ella misma siente que ya no tiene a nadie, porque su misma madre permitía ese tipo de actos y no trataba de defender a Ángela, sino que le reprochaba que ella iba provocando a la gente, y así siguió hasta que ella misma acabó con la vida de su padre y hermano, ahora en Silent Hill, buscando a su madre, probablemente para también asesinarla. Aquí vemos a unos pequeños pero molestos enemigos, los Creepers. Estos enemigos son como escarabajos de un gran tamaño. Estos enemigos representan lo que serían las pequeñas pero frecuentes molestias de James, como su autodesprecio y pensamientos de culpa, porque aunque no representen gran amenaza, al ser pequeños y destruirse con gran facilidad, estos nos mantienen en constante angustia al hacer que constantemente suene la radio, así también logrando ocultar la presencia de otros enemigos. Estamos con el enemigo más importante a cuanto historia hablamos, María o Mary, es el último jefe contra el que nos enfrentamos. Este enemigo es la propia esposa de James pero distorsionada y atada a una camilla, al igual que como ella se sentía por su enfermedad, atada a una camilla sin poder hacer algo al respecto y solo esperar a que le llegase su hora de morir, cosa que como decía ella en el último pasillo antes de su pelea, era mejor si ella ya se muriera de una vez. También en su enfrentamiento veremos inmensas cantidades de polillas, esto representando el desgaste de su cuerpo y la muerte. Este jefe como tal representa toda la verdad que James se estuvo ocultando a sí mismo durante toda la historia del juego, y su enfrentamiento es el último paso para dar con la redención de James, aceptando la verdad y enfrentando a esta versión de su esposa. Al final, el pueblo de Silent Hill sabe que James llegó al final de su recorrido y le da una oportunidad de hablar con su esposa para poder terminar de calmar las cosas en su mente, antes ya sea de morir como en el final en el agua o yéndose del pueblo
como en el final abandonó, esto menos en los finales del Perro, OVNI, María, y Renacimiento, ya sea por estar alejados de lo que sería un final serio entre comillas como el del Perro y el OVNI, y los otros porque James no aprendió en su camino por el pueblo, como en el final María donde se la lleva a casa y diciendo como una amenaza por su tos, o el de Renacimiento donde directamente va a intentar revivir a su esposa, hablando con los dioses de Silent Hill. Y hasta aquí llega este video, no olvides pasarte por mi Instagram, que ahí subo actualizaciones de futuros videos, no olvides dejar tu like y suscribirte, nos vemos hasta la próxima, chao y cuídense.